Volvemos luego de la pausa, ya estábamos también teniendo el espacio de agenda parlamentaria con Luisa Costa, trayéndonos todos los pormenores de lo que también ha dejado el pasado día domingo las elecciones internas de los partidos y empezamos también ya a empezar a contar los días para lo que va a significar las generales en el próximo mes de abril. Eso está a la vuelta de la esquina. Pero nosotros, como siempre, en este punto horario a las 9 de la mañana, hablamos con los protagonistas aquí en 5 días televisión de los temas que van marcando los temas en la agenda económica, política, empresarial y financiera. Lo político lo dejamos a Luis Acosta. Ya estamos con don Guillermo Parra, él es representante de DICAPAR y queremos hacer una evaluación también de cómo están terminando el año. Don Guillermo, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Sí, buen día Juan Pablo. Para vos y de la audiencia, es un placer estar acá y gracias por la invitación. El placer es nuestro. ¿Cómo estamos cerrando este 2022? ¿Ha sido un año desafiante? Sí, desde luego que este año también para el sector de combustibles ha sido un año desafiante por los eventos internacionales principalmente que afectaron definitivamente los precios de los combustibles a nivel internacional y por tanto también a nivel local. Es repetitivo, pero como estamos haciendo un balance de lo que ocurrió en el año, ¿verdad? Hay que mencionar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que modificó totalmente el mercado de derivados del petróleo y petróleo a nivel internacional, y Paraguay no está ajeno a eso. Al contrario, somos de los países más eh, sensible, digamos, a lo que ocurre en el mercado internacional de hidrocarburos. Y eso es lo que marcó fundamentalmente la agenda del sector este año, además de otros aspectos internos que también afectaron. En el balance incluso me encantaría poder reflexionar con usted el hecho de que no había otra alternativa, pero en realidad los consumidores tuvieron que ayornarse también ante este nuevo escenario. Sí, así es. Es muy poco lo que el Paraguay puede hacer para evitar o minimizar los efectos de la suba de precios internacionales de los derivados del petróleo. Eso también es algo que surgió este año, ¿verdad? Se notó que hay mucho desconocimiento y muchas ganas de opinar de varios actores del sector, incluso muchos analistas y por supuesto políticos y a nivel de población que aventuraron muchas opiniones que no son ciertas y que terminaron generando falsas expectativas, como el caso de los camioneros, por ejemplo, que tuvimos, que estuvieron por varias semanas o meses incluso amenazando con cierre de ruta, etcétera, y lo llevaron a la práctica y terminaron afectando negativamente la economía del país en varios sectores, debido justamente a esas falsas expectativas que se generó desde ciertos sectores, repito, analistas, políticos, etcétera, porque el, el gobierno no puede hacer gran cosa, ni no puede hacer gran cosa para evitar que los precios locales suban cuando los precios internacionales suben también. Es decir, no es mérito del gobierno cuando los precios bajan y tampoco es culpa del gobierno cuando los precios suben. Eso es una verdad que tenemos que aceptar y asimilar entre todos, y la solución no pasa por pretender abaratar artificialmente los precios, como fue el caso del subsidio, ¿verdad? Recordad que tuvimos una ley del subsidio en el mes de abril, ya producto de la desinformación, justamente es lo que digo. Una ley del subsidio que no duró más de 3 semanas, porque enseguida se vieron los resultados negativos de esa ley. Fue una improvisación, tuvieron que retractarse los mismos parlamentarios que la promulgaron a las 3 semanas. Pero ese subsidio generó un daño al sector de combustible muy importante. Hubo estaciones de servicio que redujeron a cero sus ventas, otras en un 80%, etcétera. Y hasta hoy se sienten los efectos de esa ley del subsidio que hubo en el mes de abril aquí en Paraguay. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Que este año también se caracterizó por el desconocimiento profundo del tema que mostraron los políticos, el Congreso, algunos analistas y la población en general,
donde le sientan en el banquillo los acusados a la empresa de combustibles que simplemente se limitan a hacer su trabajo, ¿verdad? Que es comprar combustible a precios internacionales, importar, distribuirlos a mayoristas y en forma minorista y trasladar esos precios internacionales al consumidor. Y es el consumidor el que tiene que pagar, ¿verdad? Eso es lo justo, ¿verdad? No es justo que la población en general, a través de un subsidio, termine pagando el combustible que consume otro, ¿verdad? Eso es totalmente injusto, ¿verdad? Entonces, eso es un poco un balance del año, ¿no? El conflicto, esa ley del subsidio, el desconocimiento del tema y del trabajo que realmente hacen las empresas combustibles y la importancia que tiene este trabajo para garantizar el abastecimiento. No hubo un solo día, una sola hora, un solo minuto que haya faltado combustible en Paraguay, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, donde por más de un mes estuvieron desabastecidos de gasoil y le creó un tremendo daño a la economía, especialmente agropecuaria del país, ¿verdad? Argentina es un país que vive en un subsidio permanente, ¿verdad? Por eso los precios no se pueden comparar con los precios de Paraguay. También tenemos el otro tema electoral, ¿verdad? Que vivimos en Brasil, donde también artificialmente bajaron los precios por un problema electoral, ¿verdad? Don Guillermo, se habla mucho también del cambio de Matriz energética, ¿no? Y entre ellos es un elemento que va a tocar en algún momento en los próximos años por venir la cuestión del combustible como tal, ¿no? Pero ¿cuán atada está nuestra economía y el desarrollo de nuestra economía con los carburantes? Y nuestra matriz energética de consumo es radicalmente diferente a nuestra matriz energética de producción. Eso se puede ver a través de los informes del Viceministerio de Minas y Energía, donde la participación de la energía eléctrica es mucho mayor en la producción que en el consumo. Entonces, por ahí pasa el tema de lograr una mayor soberanía y seguridad energética. Y también, como nuestra energía eléctrica es verde, de convertir nuestra matriz energética también en una matriz verde. Pasa por el mayor uso de la energía eléctrica en el transporte. Pero aquí no conviene enfocarse en autos eléctricos, ¿verdad? Porque hay una serie de otras variables que también entran en juego. Yo creo que la modificación pasa por la electrificación o del transporte público, es decir, necesitamos trenes, metro, etcétera. Pero eso conlleva una modificación profunda de la infraestructura del transporte en Paraguay. Las dos cosas van de la mano. Entonces, realmente hay muchísima oportunidad y muchísimo desafío a la hora de hacer inversiones en el sector de transporte del Paraguay, porque no solo es el medio de transporte y la energía que utiliza, sino también la infraestructura necesaria para que ese medio de transporte se pueda implementar. Me hablaba también en la respuesta anterior. Esta última sobre la cuestión de los costos. Uno de los temas que se habló mucho también, y recuerdo en este balance que estamos haciendo, es la cuestión del precio del combustible. La posición de Dicapar sobre este punto que tendría que ser un debate en la agenda del próximo año, don Guillermo. Sí, nosotros planteamos de que el precio del local debe reflejar el precio internacional, que es justamente lo que la ciudadanía permanentemente está reclamando, ¿verdad? De que ve que baja el precio internacional y no se refleja eso en el precio local. Nosotros apostamos a eso, a que el precio internacional se refleje en el precio local. Para ello se podría tomar, por ejemplo, el promedio de la cotización internacional del mes anterior y utilizar ese promedio en la estructura de costos y sacar de ahí un precio de referencia. En este punto es bueno recordar que los precios en Paraguay son libres y deben seguir siendo libres. Hay una competencia importante, son 22 emblemas, 22 distribuidoras de combustible que compiten en precio en el país y hay también 2.500 estaciones de servicio. Ahora la gente dice que hay más de lo que se necesita y eso es verdad, pero el lado positivo es que hay una gran competencia de precios. Entonces hay una gran competencia entre distribuidoras y entre estaciones de servicio. Y eso debe seguir así. El precio tiene que ser libre. Ahora, se puede tomar como referencia para que la ciudadanía interprete los precios de la calle, los precios internacionales del mes anterior. Y si eso se implementara, ahí recién se podría comparar precios de 2 meses diferentes entre sí.
Porque lo que ahora están haciendo algunos analistas es comparar, por ejemplo, los precios de ahora con los precios de julio, cuando tuvo el pico el precio internacional, y dicen, ok, el precio internacional de julio y diciembre bajó X%, los precios locales tienen que bajar también X% respecto al precio de julio. Pero eso no es así, porque en julio los precios locales no acompañaron los precios internacionales, porque se usó los costos de stock, principalmente de Petropar, y esos costos de stock no eran de julio, eran de meses anteriores, de abril, incluso del año pasado. Por eso es que es incorrecto y es un error pretender comparar los precios de julio con los precios de ahora, porque repito, en julio se usaron costos de stock y no los precios internacionales. De haberse usado los precios internacionales, el precio del gasoil común en julio hubiera sido 10.500 guaraníes el litro, y no fue así. La proyección para los meses que estamos por delante y en el 2023, ¿cuál un poco es La que están manejando ustedes, don Guillermo. Bueno, vemos que la presión a nivel de gasolina bajó, ¿verdad? En la gasolina ya estamos viendo precios similares a lo que había antes de la guerra de Rusia y Ucrania, pero no así el gasoil. El gasoil va a seguir con presión alcista mientras dure el invierno en el norte, en el hemisferio norte. Y eso va allá por marzo, abril, recién, si es que no hay algún otro factor de aquí a marzo, abril, recién ahí podríamos ver una baja otra vez en los precios internacionales del gasoil. Hoy los precios internacionales del gasoil siguen por encima de los precios internacionales del mes de febrero y marzo antes del conflicto de Rusia y Ucrania. Y esto que te digo se ve en la calle, porque los precios de las naftas son los que están bajando regularmente, no así el gasoil. Y eso no es un capricho, es porque el precio internacional de las naftas lo permiten y el precio internacional del gasoil no lo permite, ¿verdad? Es simplemente eso. Y para lo que va al 2023, bueno, como siempre son las mismas variables internacionales las que entran en juego, es la economía global, si hay inflación, si hay recesión, los grandes jugadores, China, Europa, Estados Unidos, Rusia, etcétera, la OPEP y los países fuera de la OPEP, etcétera, son las mismas variables de siempre que terminan afectando el precio internacional de los derivados del petróleo, ¿verdad? Porque hay que recordar también de que son los derivados del petróleo lo que nos interesa a nosotros, no el petróleo. Y ahí hay un cuello de botella que son las refinerías. Las refinerías son los que compran petróleo y venden los derivados. Y la capacidad de la refinería es un cuello de botella, por más que exista una gran cantidad de petróleo disponible, la capacidad de producción es limitada. Pero todo esto es simplemente a los efectos de entender el por qué. Porque Paraguay, repito, nada puede hacer para afectar esas variables internacionales de los derivados del petróleo. Lo único que las únicas herramientas que tenemos en Paraguay es prácticamente son los impuestos, ¿verdad? Los impuestos selectivos al consumo, que tampoco van a permitir una baja sustancial, ¿verdad? Van a permitir algunos cientos de guaraníes, ¿verdad? Dependiendo del combustible, pero no una baja sustancial. La mejor forma de mantener los precios competitivos en el Paraguay es justamente manteniendo la libre competencia, ¿verdad? Esa es la mejor garantía de que los precios locales en el Paraguay van a ser lo más bajo posible, dados los precios internacionales de los derivados del petróleo en ese momento. Don Guillermo Parra, muchísimas gracias. Siempre muy claro y por supuesto esperemos hablar el próximo año 2023 sobre estos y otros temas. Bueno, gracias a usted por la invitación y a las órdenes. Guillermo Parra, gerente de Dicapar, hablando con nosotros aquí en 5 Días Televisión. Quédense con nosotros, seguimos con más de la programación ya en la víspera de Nochebuena y el domingo, Navidad. Que pasen bien, hasta pronto.